Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, espero que, bueno, no sé cómo sintieron el examen del día viernes. ¿Sintieron un poco difícil o estaba accesible o estaba de acuerdo con el contenido que hemos dado? No sé qué tal lo sintieron. Buenas tardes, maestra. Diga. Hablo por mí. Yo me confundí toda. Se confundió. Ok. Bueno, bueno, pero recuerden de que si fallaron en este es uno de los más complicados, ¿verdad? El examen más complicado, se podría decir, es el que les cuesta un poquitito más, aparte que tiene bastante contenido. Y pues recuerden que siempre pueden reponerlo, ¿verdad? Traten de ponerse pilas para el tercer examen. Y si les fue mal en el segundo, pues pueden reponer el segundo sin ningún problema, ¿verdad? Si sacaron una nota baja o algo, pueden reponerla, ¿verdad? Entonces, ustedes no se desanimen por eso, ¿verdad? Gracias, Lick. Sí, bueno. Bueno, hoy vamos a dar inicio ya a lo que es la tercera unidad. Creo que todavía no sé si está subida la tarea al campo, voy a fijarme bien. El foro tampoco se los he puesto, pero en el transcurso de la tarde se los voy a habilitar, el foro para la tercera unidad. Y sí les pido de que me esperen un poquito con la revisión de la tarea. Es porque, bueno, he estado un poquito ocupada más que todo porque estoy en maestría y estoy haciendo una tesis, entonces eso me quita bastante tiempo. Pero Lick, una consulta. sí, diga. Con respecto a la guía de este tercer parcial, aparecen en el campus 2 guías. Sí, en el tercer. Son 60. Sí, parecen 2 guías. Ujú. Yo asumo que son las 2, son 69 ejercicios. Ok, no, voy a verificar bien, no sé si son que dicen guías en sí, dicen guía no sé si número 3 o número 4. Bueno, voy a verificar ahorita, pero esas guías creo que en la tarea en sí, la que les voy a dejar, tiene que decir una que diga tarea, ¿verdad? Ajá. Hay 2 guías, guía número 3 y guía número 4. Entonces, la tarea en sí solo es la que dice tarea número 3, ¿verdad? Solo esa es la tarea. De esa tarea número 3 quizás les pongan algunos ejercicios de lo que es la guía número 3 y la guía número 4, pero no quiere decir que todas las van a entregar, ¿verdad? Solo van a entregar esta, ¿verdad? Que es la tarea 3. Y quizás aquí en la misma tarea 3 haga referencia a alguno de estos ejercicios, ya sea de la guía número 3 o de la guía número 4. Y más que todo es para que ustedes practiquen quizás estas 2 guías, ¿verdad? Pueden practicar ustedes y solamente los que les pidan presentar aquí son los que van a presentar, ¿verdad? En sí solo es la tarea la que van a presentar, no las 2, no las 3, ¿verdad? Estas, sino que solo la tarea. Lo otro es para que practiquen y solo los que están aquí, los que les pidan aquí, ¿verdad? Eso sí, los van a entregar. Bueno, entonces, eso con respecto a esta tarea. Hoy vamos a comenzar ya con la tercera unidad. Esta tercera unidad se basa todo, va a ir basado en lo que es muestras. De hecho, va a ir todo basado en lo que es una distribución muestral. Bueno, recuerden de que nosotros veíamos desde un inicio qué era la estadística, cuáles eran las partes de la estadística, ¿verdad? Decíamos de que estaba la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Entonces, esta parte ya es netamente de estadística inferencial. Todo es en base a muestras. A partir de la muestra, estimar lo que está pasando en la población. Entonces, toda esta unidad es en base a ello. Se pueden tomar decisiones, es bien importante en estadística la toma de decisiones. La toma de decisiones en base a resultados, ¿verdad? A resultados que uno realiza o que sean estadísticamente significativos. Entonces, uno puede tomar una decisión en base quizás a un intervalo de confianza o quizás a una prueba de hipótesis, que usted supone algo acerca de un parámetro de la población y lo pone a prueba. Esas son las pruebas de hipótesis. Entonces, son bien importantes.
Uno puede, como les menciono, tomar decisiones en base a estos resultados. Entonces, esto es parte de lo que es la estadística inferencial. Es solamente una parte de ello, ¿verdad? La estadística inferencial es sumamente amplia y tiene distintas aplicaciones en todos los campos, en todos los campos, ya sea en el área social, en el área física, en el área matemática, ¿verdad? En el área de la medicina, de la biología, de la salud, en fin, ¿verdad? Entonces, todo esto va a ser en base a muestras. Entonces, ustedes pueden ver este material que les va a hablar un poquitito sobre algunos tipos de muestreos. Yo no voy a entrar en cuenta en estos tipos de muestreos, ustedes los pueden leer más que todo. Aquí les da algunos conceptos previos que nosotros ya hemos visto anteriormente, como para ponerlos en contexto de qué es lo que vamos a ver en esta unidad. Entonces, veamos, están distintos tipos de muestreos. Les mencioné de que para sacar o para obtener una muestra de la población, ¿verdad? Hay toda una teoría de muestreo. Entonces, hay distintos tipos de muestreo para cada tipo de estudio que nosotros podamos realizar. Entonces, desde ahí parte una investigación, por ejemplo, cuál va a ser mi tamaño de muestra, qué tipo de muestreo yo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, como les menciono, todo esto es una teoría y ustedes lo pueden leer. El que más se utiliza es este, ¿verdad? El primero. Pero hay distintos tipos de muestreo. También está el muestreo sistemático, se utiliza bastante. Lo que es el muestreo estratificado es cuando la población está como dividida en algunos estratos. Entonces se puede utilizar un muestreo estratificado, podría ser, digamos, que sean las carreras de la universidad, ¿verdad? Cada carrera de la universidad puede ser quizás un estrato, podría ser. Entonces, digamos, aquí lo toman por hombres y mujeres, pero como les digo, esta es como para información que ustedes lo pueden leer solamente para que tengan una idea de qué tipo de muestreos son los que hay. No solamente hay estos, hay más, ¿verdad? Incluso se pueden hacer muestreos en dos etapas, donde apliquen primero un muestreo estratificado y luego quizás apliquen un muestreo sistemático, incluso en tres etapas. Entonces, esto es sumamente amplio también, ¿verdad? Entonces nosotros nos vamos a centrar en ver primero lo que es una distribución muestral. Entonces, algo que vamos a necesitar antes de llegar a ese concepto es cómo seleccionar las muestras posibles, dependiendo del tipo de muestreo a utilizar. Hay muestreos que son con reemplazo y hay muestreos que son sin reemplazo. ¿A qué me refiero o a qué nos referimos con ello? Digamos, si yo selecciono a dos personas de ustedes y les digo, las dos personas que seleccionen, les voy a dar 5 puntos, digamos. Entonces, si es un muestreo, si yo realizo un muestreo con reemplazo, quiere decir que la primera persona que yo seleccione tiene la posibilidad de volver a salir, porque es con reemplazo. Una persona puede ganarse los puntos, es decir, puede salir seleccionada 2 veces, por decirlo así. Eso es un muestreo con reemplazo. Pero sin reemplazo es si yo selecciono a una persona, esa persona ya queda fuera del conjunto, ¿verdad? Y para seleccionar a la otra persona, pues la primera persona seleccionada ya no se tomaría en cuenta, ¿verdad? Eso es un muestreo sin reemplazo. Existen esos dos tipos de muestreo, por decirlo así. Entonces, cuando tenemos un muestreo con reemplazo, hay n a la n muestras posibles. N mayúscula es el tamaño de la población y el n minúscula es el tamaño de la muestra. Entonces, cuando son muestreos con reemplazo, entonces van a haber n a la n muestras posibles o n mayúscula a la n minúscula muestras posibles. Y cuando son sin reemplazo, va a ser una combinatoria, lo que veíamos de las técnicas de conteo de combinación y o el que utilizamos en la distribución binomial. Es una combinatoria, no es una Dígame. división, ¿verdad? Entonces, cuando son Aquí muestras, preocupada de que me estén tomando el pelo, ay, disculpe. vamos a ver, cuando, No, eso que bueno, cuando son muestras sin reemplazo, entonces hay n combinación de n. N mayúscula combinación de n minúscula, teniendo en cuenta que el n de la población siempre va a ser mayor, ¿verdad? Que el n de la muestra. Siempre va a ser mayor, porque si no, eso nos da em, em, nos da error, ¿verdad? En las calculadoras o en el Excel. Eso nos da un error si no se cumple eso. Entonces, por ejemplo, si tenemos una población de 10 elementos y tomo muestras de tamaño 3,
entonces si los hago con reemplazo, van a ser 10 a la 3 muestras posibles, es decir, n mayúscula a la n minúscula, 10 a la 3, 1000 muestras posibles, si se toman con reemplazo, y si son sin reemplazo son menos, sería 10 combinatoria de 3, entonces usted lo puede poner ahí en su calculadora, si eso le da 120. Entonces estas son muestras sin reemplazo. Entonces bien importante, siempre cuando tengan uno de estos ejercicios, siempre les van a decir si las muestras se toman con reemplazo o si se toman sin reemplazo. Entonces, aquí dice, suponga una población de 5 niños. Fíjense que el tamaño de la población es pequeño, ¿verdad? Eso es solamente para ejemplificar aquí, ¿verdad? Solamente para que ustedes más o menos comprendan cómo es esto de todas las muestras posibles, o de calcular todas las muestras posibles. En realidad nosotros en la práctica, se podría decir, no es que vamos a calcular todas las muestras posibles, ¿verdad? Sino que solamente se calcula una muestra, ¿verdad? Se obtiene una muestra y a partir de esa muestra, pues, uno saca las conclusiones o infiere lo que está pasando en la población. Pero aquí es para que ustedes comprendan cómo funciona lo de la distribución muestral, cómo es calcular todas las muestras posibles, cuando se hacen con reemplazo o cuando se hacen sin reemplazo. Entonces aquí tenemos una población de 5 niños que tienen estas edades, 10, 11, 12, 12 y 14. Entonces ahí tenemos una población de 5 niños, algo pequeño, ¿verdad? N mayúscula es 5. Encuentre todas las muestras de tamaño 2, dice, este sería mi N minúscula, ¿verdad? Que se puedan extraer sin reemplazo, dice, de esta población. Generalmente muestras sin reemplazo son menores a la vez a las que son con reemplazo, ¿verdad? Eso es obvio, ¿verdad? Porque sin reemplazo ya uno va dejando fuera algunos elementos. Entonces aquí dice encuentre todas las muestras de tamaño 2 que se pueden obtener o que se pueden extraer sin reemplazo de esta población. Entonces, una posible muestra de tamaño 2 de esta población sería, digamos, 10 con 11. Sería una posible muestra. Otra sería 10 con 12, digamos. Otra sería otra vez 10 con este otro 12, porque son niños diferentes, ¿verdad? Otra sería 10 con 14. Y así podemos ir sacando... Lick, disculpe. Dígame. Disculpe que interrumpa, tengo una consulta porque no presté atención. ¿El 120 como Esta es de una las muestras posibles en Sí, es una combinatoria. Recuerde la técnica de conteo que utilizamos de combinación parcial, entonces esa es esta, ¿verdad? 10 combinación de 3. Sí, esta es la fórmula, entonces es una combinación. Usted lo puede poner en su calculadora, ¿verdad? Con la letra C, ¿se acuerdan, verdad? Que a NCR, ¿verdad? Entonces coloca 10 combinación de 3 y ahí obtiene el 120, ¿verdad? Ah, ok, gracias. Sí. Bueno, entonces aquí, ¿cuántas muestras se pueden extraer sin reemplazo? Entonces aquí sería 5 combinación de 2, ¿verdad? 5 combinación de 2 para obtener todas las muestras posibles. Primero hace eso y fíjense que hay 10, ¿verdad? 5 combinación de 2 son 10 muestras posibles. Ustedes lo pueden comprobar ahí, ¿verdad? 10 muestras posibles y estas serían todas las 10 muestras. Fíjense que yo les estaba diciendo, una primera muestra sería 10 con 11, 10 con 12, otro 10 con 12, 10 con 14. Luego continúo, digamos, hice primero estos así, ¿verdad? Digamos aquí, acá estaba calculando muestras de tamaño 2, ¿verdad? Así, ¿verdad? Entonces, por aquí, para encontrar el siguiente, si yo hago, digamos, 11 con 10, estoy haciendo la misma de 10 con 11. Entonces, en realidad, esta no contaría o no entraría en cuenta. Sí entraría en cuenta si son con reemplazo, pero como son sin reemplazo, entonces esta no se toma en cuenta, sino que la que se tomaría en cuenta sería la de 11 con 12, que es la siguiente que continúa por aquí, ¿verdad? Que es la que continúa ahí, veamos, esta no se tomaría en cuenta en realidad, y lo que se toma en cuenta es 11 con 12, luego otra vez 11 con 12, porque hay dos 12, 11 con 12, otra vez 11 con 12, y el último 11 con 14. Y así lo voy haciendo, ya terminé con el 11, ahora va con el 12, 12 con 12 y 12 con 14. Ahora falta este último, que sería un 12 con 14 otra vez. Entonces, son todas estas 10 muestras posibles que están aquí. Entonces, las obtenemos de esa forma. Generalmente siempre les van a poner así como que las muestras sean de tamaño 2, porque esta es la forma en cómo se ejemplifica o ustedes lo comprenden mejor. Entonces, muestras de tamaño 2 y las vamos tomando así. Entonces, hay 10 muestras posibles y las obtenemos aquí. Entonces, esa es calcular todas las muestras posibles que se pueden encontrar de esta población y que sean sin reemplazo. Si son con reemplazo serían más, ¿verdad? Si son con reemplazo serían 5 al cuadrado, serían 25 muestras posibles. Y como son con reemplazo, contarían todas estas, digamos, contarían
10 con 10, porque podría salir la misma persona seleccionada. Entonces, contaría 10 con 10, contaría 10 con 11 y todas las demás que hicimos aquí, y luego contaría 11 con 10. Es decir, al contrario, también contaría 11 con 11, 12 con 12, y todas esas hacen que sumen 25. Esas son con reemplazo. Bueno, por aquí tenemos la definición ya de lo que es la distribución muestral. Entonces dice que la distribución muestral es una distribución de probabilidad de un estadístico. Ya vimos el concepto de lo que era una distribución de probabilidad en la segunda unidad. Recuerden que la distribución de probabilidad era, nosotros lo veíamos como una tablita donde colocábamos a cada valor de la variable su respectiva probabilidad. Eso era lo que hacíamos, ¿verdad? Eso era una distribución de probabilidad. A cada valor de la variable le asignábamos un valor de probabilidad. Eso es lo que hacía la distribución de probabilidad. Entonces aquí dice que la distribución muestral también es una distribución de probabilidad. La única diferencia es que es de un estadístico. Esta es la diferencia clave aquí. La distribución muestral es a partir de un estadístico. Antes solo teníamos una variable X y ya. Pero aquí nuestra variable va a ser un estadístico, es decir, la variable va a ser una media, o la variable va a ser una desviación estándar, o la variable va a ser una proporción. Esa va a ser la única diferencia, de ahí todo lo demás es igual. Entonces, lo único que va a cambiar va a ser la variable aleatoria. Ya no va a ser solamente X, sino que pueda que sea X barra, por decir algo, porque quizás nuestro estadístico va a ser una media, ¿verdad? También puede que sea una diferencia de media cuando se trabajan con dos poblaciones, una diferencia de proporciones o de una varianza. Entonces, esa es la diferencia de una distribución muestral. ¿Por qué? Porque ahora todo va a ir en base a un estadístico. Ese estadístico es el que es calculado con todos los valores o los datos de la muestra, ¿verdad? La media, ¿cómo la obtengo? Yo la obtengo con los datos de la muestra. Entonces, es por eso de que hablamos de una distribución muestral. Son con los datos de la muestra. Entonces, ese estadístico se comporta como la variable aleatoria. Eso es lo que estamos diciendo aquí, ¿verdad? Que ese estadístico va a ser ahora la variable. Volviendo a nuestro ejercicio, el mismo ejercicio que teníamos anteriormente, ya sabemos que tenemos 10 muestras posibles que se extraen sin reemplazo, son todas estas 10, las 10 muestras posibles, ¿verdad? Que se extraen sin reemplazo, que son de tamaño 2. Entonces aquí yo puedo encontrar la distribución muestral para la media quizás de este problema, donde mi estadístico va a ser una media. Entonces yo aquí tengo que mi estadístico es la media. Yo voy a calcular la media de cada una de las muestras, Por ejemplo aquí, la media de 10 y 11, entonces sería sumarlo los dos, ¿verdad? Y dividirlos entre 2. Solamente tenemos dos valores. Entonces la media es 10.5 y similar lo hacemos para todos los demás. La media de X sería 11, ¿verdad? Habría que sumar 10 más 12 y dividirlo entre 2. Entonces la media sería 11 y así. Calculamos todas las medias de cada una de las muestras. Entonces, y calculamos las medias. Aquí tengo todos los valores de las medias. Para hacer la distribución muestral, en este caso de medias, donde mi estadístico es una media, entonces va a ser la tablita similar a la que construíamos anteriormente. La única diferencia es que aquí, en vez de solo X, va a ir X barra, porque lo estamos haciendo a partir de la media, distribución muestral de medias. Mi variable es una media. Entonces, coloco aquí los valores. Los que están repetidos no los voy a colocar aquí, solamente los coloco una vez, por decirlo así. Aquí está el 11, está 2 veces, solamente lo coloco una vez. Eso se va a ver reflejado en la probabilidad que yo tenga aquí, ¿verdad? Entonces, digamos, para 10.5, ¿cuál sería la probabilidad asociada a ese valor de la media de 10.5? ¿Cuántos 10.5 hay? Solo hay uno, ¿verdad? ¿Uno de cuántos? Uno de 10. Entonces, esta sería un décimo, ¿verdad? Aquí coloco yo que esto es un décimo. Y esa sería la probabilidad, ¿verdad? Asociada a ese valor. Entonces, lo coloco así y lo mismo hacemos para todos los demás. Para el valor de 11. ¿Cuántos 11 hay ahí? 2, ¿verdad? Entonces sería 2 décimos. Para el valor de 11.5 también hay 2. Entonces sería 2 décimos. Para el de 12.5, no, para el de 12 hay 2, entonces también sería 2 décimos. Para el de 12.5 solo hay 1, ¿verdad? Y sería un décimo.
Y para el de 13 hay 2, sería 2 décimos. Este cumple las mismas propiedades que cumplía la función de probabilidad, exactamente lo mismo. La suma de todo esto debe de dar 1, ¿verdad? Siempre debe de dar 1. Entonces yo les aconsejo que siempre lo coloquen así en fracción para que no haya ningún tipo de error al hacer el redondeo. Entonces les aconsejo que lo coloquen así en fracción. Y bueno, aquí tendríamos que son, bueno, si lo sumamos todo, ¿verdad? Veremos de que son 10 de 10 y esto es 1, ¿verdad? Entonces, esa es la probabilidad y eso ya es la distribución de, o esto ya es ya la distribución muestral de la media, ¿verdad? Para esta variable. Entonces, fíjense que partimos de una población que tiene estas edades, que quiero extraer muestras de tamaño 2, que sean sin reemplazo y puedo construir una distribución muestral, en este caso de medias, donde mi estadístico es una media, donde mi estadístico es una media. Entonces, como son valores que son exactos, por decirlo así, se pueden colocar así, ¿verdad? Pero hay un poco, es mejor trabajar con las fracciones, por algunos, por cuando no son tan exactos, así como estos valores de aquí, ¿verdad? Aquí sabemos que esto da 1. Entonces, esta es la distribución muestral de medias, por decirlo así, distribución muestral de medias. De aquí se derivan varias situaciones. Entonces, bueno, aquí es lo que les está poniendo, esta es la distribución muestral y en este caso es la distribución muestral de medias. De esto se derivan varias cosas y vamos a ver por aquí un teorema que es bien importante en estadística. Entonces, dice aquí distribución muestral de la media como para definirla, pero es similar al concepto que ya vimos, lo único que el estadístico es la media, ¿verdad? Entonces, esta es una distribución de probabilidades de todas las muestras posibles de medias, ¿no? O de todas las posibles medias de las muestras, dice, de un determinado tamaño muestral de la población. En sí es el mismo concepto que teníamos anteriormente, donde el estadístico es la media. Entonces, un teorema sumamente importante en estadística es el teorema del límite central. De aquí se deriva bastante teoría, por decirlo así, formal de lo que es la estadística inferencial. Y nosotros no es que la vamos a ver aquí, ¿verdad? Pero sí debemos de tener una noción básica de lo que es el teorema del límite central o para qué, o por qué es importante, para qué nos ayuda, ¿verdad? Entonces dice que si nosotros tenemos una muestra aleatoria, entonces dice desde x1 hasta xn es una muestra. Todo aquí va a ser en base a que tomamos una muestra. Por eso les digo distribuciones muestrales. Dice si tomamos una muestra de n tomada de una población de tamaño n mayúscula, ¿verdad? Que tiene una media y una varianza cualquiera, podríamos decir. Entonces dice si x es la media muestral, su comportamiento es una variable aleatoria que tiene estas características. La media de las medias va a ser igual a la media poblacional. Fíjense que esto de acá se lee como la media de las medias. Mu, recuerda que significa media, ¿verdad? Media poblacional en dado caso. Y esta X barra representa como la variable, pero en este caso la variable es una media. Entonces por eso se dice la media de las medias. Entonces son como medio redundante, pero sí tiene su significado, ¿verdad? La media de las medias, ya vamos a calcular la media de las medias, es igual a la media poblacional. Y la varianza de las medias no es igual, pero se comporta o tiene un comportamiento de esta forma. La varianza de las medias la pueden encontrar con la varianza poblacional. Fíjense que esta no tiene la X barra. Pueden encontrar con la varianza poblacional dividida entre n y multiplicado por esto de aquí. A esto se le suele llamar factor de corrección por finitud y solamente se utiliza cuando el n de la población que yo tengo es pequeño, pero si n es grande, decimos que la varianza de las medias es igual solamente a esta parte de acá, sin multiplicarlo por ese factor, sigma cuadrado entre n. ¿Cuándo es considerado que un n es grande? Se podría decir. Entonces, hay bastante, generalmente en toda la literatura que ustedes encuentren siempre van a considerar un n grande cuando sea mayor que 30 o cuando tengan, eso, que tengan de 30 datos en adelante. Lo pueden considerar que es un tamaño de muestra grande. Entonces, ¿para qué es importante
este teorema. Este teorema también nos dice de que si yo tengo una distribución, digamos, que tiene cualquier media y cualquier varianza, que en realidad no está puesto aquí, pero yo puedo tener una distribución y esa distribución, bueno, la distribución muestral de la media de esa variable, que no importa cuál distribución sea, pueda que sea una distribución binomial, pueda que sea una distribución geométrica, hipergeométrica, que no la vimos aquí nosotros, pero hay distintas distribuciones, ¿verdad? Que yo siempre se los he mencionado. Hay distintas distribuciones. Entonces, no importando cuál sea la distribución de esa variable, la media de esa distribución, siempre y cuando el tamaño de la muestra sea lo suficientemente grande, la media de esa distribución siempre se va a aproximar a la distribución muestral. Entonces, siempre la distribución muestral de la media se va a aproximar a la distribución normal, perdón, se va a aproximar a la distribución normal. Entonces, esa es una de las importancias del teorema del límite central, que no importando yo cuál sea mi distribución, es decir, yo puedo tener cualquier distribución, pero yo obtengo la distribución muestral de medias, entonces esa distribución muestral de medias va a tender o se va a aproximar a la distribución normal siempre y cuando el n sea lo suficientemente grande. Entonces, son algunas cosas importantes que están aquí. Lo que les acabo de mencionar es esto, ¿verdad? La distribución muestral de la media suele tener forma de campana y se aproxima a la distribución de probabilidad normal. Otra de las conclusiones que se llega con este teorema es esto, ¿verdad? Que la media de las medias de las muestras es exactamente igual a la media poblacional y que la dispersión de la distribución muestral de la media no es igual a la digamos, la varianza bueno, la varianza de las medias no es igual a la varianza poblacional, así como lo es el caso de las medias, ¿verdad? Pero sí se puede ver que es más estrecha, es más pequeña que la distribución poblacional o que la varianza poblacional. Entonces esto se puede comprobar de que la varianza de las medias es más pequeña que la varianza de la población y esto obviamente se suele ver aquí, ¿verdad? Digamos cuando tenemos un n grande, yo hago esto y obviamente esta varianza va a ser más pequeña que la varianza de la población porque está dividida entre n, ¿verdad? Entonces va a ser más pequeña. Entonces este es el teorema del límite central y vamos a comprobar estos resultados con el mismo ejemplo que hemos venido tratando por aquí. Entonces tenemos nuestro ejemplo, el que venimos haciendo. Ya calculamos o ya encontramos cuál es la distribución muestral de las medias, ¿verdad? Ahora lo que voy a hacer es encontrar los parámetros poblacionales. Los parámetros poblacionales sería encontrar la media poblacional y la varianza poblacional. Ustedes pueden hacer estos cálculos también en el Excel, con lo que veíamos en la primera unidad, ¿verdad? Eso lo van a necesitar bastante para quizás algunos ejercicios en los que les den datos más adelante. Ustedes pueden encontrar la media poblacional y la varianza poblacional. Lo pueden hacer en el Excel o pueden utilizar las fórmulas, así como aquí, ¿verdad? Solamente que aquí deben encontrar la media y esa media no redondearla tanto, ¿verdad? En este caso creo que es exacto 11.8, pero hay valores que les quedan con más decimales y es mejor aquí siempre trabajar con más decimales para evitar cualquier tipo de error, ¿verdad? Entonces les aconsejo que quizás lo puedan realizar en el Excel, pero siempre teniendo en cuenta que estos que estamos sacando acá, o estos que estamos sacando acá, perdón, son de la población. Entonces, esta es varianza poblacional que es un poco distinta a la que veíamos en la primera unidad, que era varianza muestral, ¿verdad? Recuerden que aquí estamos tomando en cuenta como que estos cinco datos son poblacionales, eso estamos tomando en cuenta y por eso obtengo estos valores. ¿Esto para qué lo hago? Para comparar lo que estamos diciendo aquí, ¿verdad? Para hacer estas comparaciones y para verificarlas. Encuentro la media de la población y encuentro la varianza de la población. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. Recuerden que la fórmula de la varianza de la población es diferente a la fórmula de la varianza muestral. La fórmula de la varianza muestral, la única diferencia es que aquí va un -1, aquí, ¿verdad? En el denominador sería n-1. Y esa es la diferencia. Y la varianza poblacional solamente es el n, pero en este caso el n mayúscula.
Y no sé si quieren que lo realicemos en el Excel o está bien que lo dejemos así. Este les da 1.76, es la varianza de la población. No sé si quieren que comprobemos esos resultados en el Excel o ustedes ya los pueden sacar. Podría ponerlos en Excel, por favor. Bueno, vamos a hacerlo entonces. Bueno, vamos a comprobar estos dos resultados, la media y la varianza. Estos son poblacionales. Veamos. Permítanme aquí, voy a abrir el Excel. Ok. Los datos son... ya les comparto, veamos. Ok. Permítanme, por aquí estamos haciendo esa comprobación, ¿verdad? Básicamente estamos comprobando lo que nos dice el teorema del límite central. Ok. Entonces, acá tenemos, por aquí tenemos, nuestros datos son 10, 11, 12, 12 y 14. Esos son nuestros datos, los datos que tenemos, o los datos de la población, ¿verdad? Datos población, son, digamos, 10, 11, hay dos 12, bueno, hay dos, y un 14, ¿verdad? Ahí tenemos los 5 elementos. Entonces, si yo quiero la media poblacional, la media poblacional, yo los puedo obtener aquí. La media poblacional es similar a como encontramos la media, pero por decirlo así, no hay como una diferencia. Si ustedes se fijaron allá, la fórmula es exactamente la misma. Suman los valores y lo dividen entre n, solo tomando en cuenta que esto es una población. En lo que sí hay diferencia es en la varianza. Aquí yo le puedo poner promedio y no hay diferencia si es muestralo poblacional, es exactamente lo mismo. Lo puedo poner aquí y ahí está mi media, 11.8. Solamente que yo sé que es poblacional porque son datos de una población, ¿verdad? Vamos a encontrar la varianza. Para esta sí hay diferencia, ¿verdad? Varianza poblacional en este caso, ¿verdad? Poblacional. Entonces aquí colocamos igual, ¿verdad? Le coloco var, ¿verdad? De varianza. Recuerden de que habían dos valores aquí, var.p, que calcula la varianza en función de la población total, y var.s, que calcula la varianza en función de una muestra. Entonces, este era el que nosotros utilizamos en la primera unidad, pero yo estoy asumiendo que esto no es una muestra, sino que es una población. Te voy a calcular aquí, ¿verdad? La varianza en función de la población total sería var.p. Y esta lo que hace es la fórmula que tengo allá. Entonces, tomo nuestros datos, cerramos el paréntesis y ahí, ¿verdad? 1.76. Esa es la varianza poblacional. Si hubieran calculado la otra varianza, sería vamos a ver, ¿cuál es la varianza muestral, ¿verdad? ¿Cuál es la varianza muestral? Digamos aquí sería var, pero punto S, si quiero la varianza muestral, pero no es la misma, ¿verdad? Aquí podemos fijarnos, var.s es la varianza muestral, es 2.2, ¿verdad? Entonces hay diferencia, ¿verdad? Esta es varianza en función de que yo estoy tomando que estos datos son una población y esta es la varianza de la muestra. Entonces, yo ahorita lo estoy viendo como que estos datos son poblacionales, por eso tomamos ese que es 1.76. Entonces, ese es el que tomamos aquí. También, como les menciono, pueden hacerlo con la fórmula, así como estaba aquí, ¿verdad? Entonces, por aquí lo hacemos por ahí con la fórmula. Al final es esto mismo. Y lo pueden verificar en el Excel. Ahora vamos a comprobar, considerando que yo ya tengo la distribución muestral de media, ¿verdad? Ya la encontramos porque ya encontramos, como les digo, todas las muestras de tamaño 2 que se pueden encontrar de esta población, que sean sin reemplazo, ¿verdad? Que fue lo que estuvimos viendo. Entonces, yo ahora a esa distribución muestral de medias que yo tengo aquí, que yo sé que donde mi variable es un estadístico que es una media, ¿verdad? Entonces, a esa distribución muestral de medias yo le voy a encontrar su media y su varianza. Pero fíjense que como mi variable es una media, entonces en realidad yo estaría calculando la media de la variable media. Entonces sería la media de las medias. Es por eso que se llama la media de las medias. Y la varianza de las medias, porque mi variable ahora es una media. Entonces encontrar la media de las medias y la varianza de las medias. Y sabemos, por lo que nos dice el teorema del límite central, que la media de las medias va a ser igual a la media poblacional. Es decir, me debe dar exactamente esto. Y la varianza de las medias no me va a dar exactamente esto,
pero va a ser más pequeño que esto, es lo que me dice, y me da una relación también ahí para que yo la pueda comprobar, ¿verdad? Entonces, encuentro la media. ¿Cómo calculamos la media de una distribución de probabilidad? ¿Cómo calculamos la media de una distribución de probabilidad? Recuerden que la distribución muestral al final es una distribución de probabilidad. Entonces, la media la calculamos con el valor esperado. Recuerdan, la esperanza de X. Solamente que aquí sería la esperanza de X barra. Entonces, esa es la media de las medias. ¿Qué era lo que hacíamos? A cada valor de la variable la multiplicamos por su probabilidad. Entonces, eso es lo que hacemos aquí. Entonces, a cada valor de la variable lo multiplicamos por su probabilidad. Y eso es encontrar la media, en este caso, de la distribución muestral, donde mi variable es una media. Entonces, eso me sale 11.8 y es exactamente lo que yo ya sabía, ¿verdad? O lo que nos dice el teorema del límite central. Comprobar que la media de las medias es igual a la media de la población. Y eso se cumple. Exactamente lo mismo. Para la varianza no es así, ¿verdad? No es que la varianza de las medias me vaya a dar directamente este 1.76, va a ser más pequeño que ello. Y puedo tener dos relaciones. Puedo encontrarla ya sea con esta relación, pero este es cuando mi n mayúscula es pequeño, o puedo encontrarla con esta relación donde mi n mayúscula es grande, ¿verdad? Entonces, en este caso voy a utilizar esta porque el n es de 5, ¿verdad? Entonces tenemos un n pequeño. Vamos a utilizar esta cuando ya tengamos tamaños de muestra más grandes. Entonces por aquí calculamos ese valor. Bueno, aquí verificamos esto. Media de las medias es igual a la media de la población. Y se puede verificar esto que yo tengo aquí. La varianza de las medias es igual a sigma cuadrado entre n. Eso se puede hacer, ¿verdad? De hecho, lo podemos hacer por aquí y puedo encontrar cuál es la varianza de las medias haciendo el procedimiento de encontrar la varianza de esta distribución muestral que no está hecho aquí. Aquí solo lo hago con la relación que existe. ¿Cuál es esa relación? Esto, y esto me da 0.66. Lo podemos ver, recuerden que la varianza de la población sería este, el n minúscula sería 2, el n mayúscula es 5 y haciendo esos reemplazos llegan a esto que es 0.66. Esa es utilizando, por decir así, la fórmula, ¿verdad? Pero uno puede encontrar esto también, encontrar la varianza de las medias con la fórmula que nosotros teníamos anteriormente. ¿Cuál era la fórmula que teníamos para la varianza? Veamos, para la varianza de una distribución de probabilidad. ¿Cuál era la fórmula que teníamos? Si se fijan, varianza, voy a poner varianza de una distribución de probabilidad. Puedo comprobar esos resultados también así. Bueno, si les pidieran la varianza y ustedes no tienen, digamos, cuál es el n mayúscula, por decir así, solo tienen la distribución muestral. Entonces ocuparían hacerlo con esta fórmula, que al final es llegar al mismo resultado. Pero si no cuentan con los datos, entonces podemos utilizar esta fórmula de aquí. Recuerden que era el valor esperado, bueno, la varianza de X en general, ¿verdad? No de X barra, sino así en general, de una distribución de probabilidad, era igual a la esperanza de X al cuadrado, ¿verdad? La esperanza de X al cuadrado, la esperanza de, bueno, de X al cuadrado, y a esto le restábamos la media al cuadrado, que era lo mismo que la esperanza de X, pero al cuadrado, es decir, donde esto va afuera, ¿verdad? Bueno, vamos a ponerle aquí así. A esto le restamos la media al cuadrado, la media al cuadrado. Toda esta fórmula es equivalente, solamente que ahora, solamente de que ahora la variable X ya no es solamente X, sino que es X barra. Esa es la única diferencia. Entonces yo puedo colocar aquí la varianza, eso es lo que ya sabíamos de la unidad pasada. La varianza ahora de una distribución muestral, que es lo que estamos viendo, distribución muestral, de una distribución muestral es esto que tengo por aquí. Veamos. Vamos a ver aquí, vamos a insertar por acá la fórmula, sería la varianza, ya no simple y sencillamente de X, sino de X barra. Vamos a ponerla por aquí. Vemos acá, la varianza de X barra va a ser igual a la esperanza, siempre siguiendo la misma fórmula, solamente que en vez de X es X barra, ¿verdad? Siguiendo la misma fórmula. Entonces por acá sería la esperanza de X barra al cuadrado
menos, aquí puedo poner la media de las medias, si ustedes gustan podría poner aquí la media de las medias. Vamos a ver, podríamos poner por acá que esta es la media de las medias al cuadrado. Recuerden que la media de las medias al final es la misma media, entonces esto es como para darle siempre de que va con la variable X barra, pero al final es lo mismo, ¿verdad? La media de las medias es igual a la media poblacional, entonces eso ya se sabe. Algo así, es lo único que cambiaría, que en vez de X es X barra, pero al final es siempre lo mismo. Entonces, ¿cómo podría encontrar yo estos valores? Veamos. Voy a pasar por acá, lo que vimos por acá de cómo calcular la media de las medias, es algo que tenemos por ahí, y esto nos va a servir para calcular esto, ¿verdad? La esperanza de X barra al cuadrado. Digamos, yo puedo calcular eso. Esta es la media de las medias. Yo puedo calcular esto en base a eso que tengo ahí. Lo único que hago es que cada valor de la variable va a ir al cuadrado. Esa es la única diferencia, ¿verdad? Cada valor de la variable va al cuadrado multiplicado por su probabilidad. Entonces sería 10.5, sería 10.5 al cuadrado, ¿verdad? Bueno, vamos a ponerlo con esta ecuación por aquí. Sería 10.5 al cuadrado, y si ustedes me van ayudando ahí haciendo estos cálculos, 10.5 al cuadrado multiplicado por la probabilidad que tengo ahí, que es 0.1, más el siguiente sería 11 al cuadrado, ¿verdad? Vamos a poner por acá. Veamos, vamos a copiar esto, sería por acá 11 al cuadrado y multiplicado por 0.2 más por aquí tendríamos 12 al cuadrado, no, vamos a ver 11.5, perdón, 11.5 al cuadrado, 11.5 al cuadrado multiplicado por 0.2 también, más 12 también, ¿verdad? Al cuadrado, vamos a ver, 12 al cuadrado multiplicado por 0.2, multiplicado por 0.2 más, el otro sería 12.5 al cuadrado. Estamos viendo aquí todo el procedimiento, más que todo esto es por si no pueden utilizar la fórmula que está allá para llegar al 0.66. Por, veamos, 12.5 por 0.1. Y el último sería 13 al cuadrado. 13 al cuadrado por aquí. Y eso multiplicado por 0.2. Por 0.2. A ver si alguien lo hizo por ahí, me dice cuánto sería este valor. A mí me sale 91.003. 0.03. Ok, vamos a ver si alguien más por ahí tiene algún otro resultado o está bien ese. Le sale exacto ese así. Sí, pero no sé si lo puse Sí. mal. Ok, pueden verificarlo, ¿verdad? Pueden volverlo a hacer ahí, ¿verdad? 10.5 al cuadrado por punto 1 más 11 al cuadrado por punto 2 más 11.5 al cuadrado por 0.2. Otra sería 12 al cuadrado por punto 2 más 12.5 al cuadrado por punto 1 más 3 al cuadrado por punto 2. Vamos a ver si alguien tiene algún resultado diferente. ¿Alguien más? Comprueba el resultado. A mí me dio 139.9. Ok. Igualmente. Ajá, 139.9. Entonces hay que verificar por ahí, ¿verdad? Creo que entonces sí, ya dos letras 139.9. Sí, 9, ¿solo un 9 o hay más en vez de decimales? solo uno. Solo uno. Solo así Ok. está. Ajá. 139.9. Bueno. Porque alguien dijo por ahí que le da 139.2. Vamos a ver.
A mí me da 139.8. Punto 8. Debe dar lo mismo, ¿verdad? A ver, tal vez sea algo por ahí. 139.875. Ajá. Ok, 139.875. Yo- ¿Así te da los demás? Yo ya lo verifiqué y sí me da igual así 139.9. Punto 9. Ok. Ujú. Bueno, vamos a tenerlo así. Igual vamos a saber si está bueno o no, ¿verdad? Entonces, digamos que está así, ¿verdad? 139.9, ok. Y a este valor, para encontrar la varianza de las medias, yo le tengo que restar la media de las medias. Es decir, bueno, le tengo que restar la media de las medias al cuadrado, ¿verdad? Entonces, le tengo que restar 11.8 al cuadrado. Este resultado me debería dar 0.66. Entonces, y ahí vamos a saber que está bueno, según lo que veíamos en el material, ¿verdad? Entonces, al hacer esto me debe dar 0.66. No sé si así nos queda. Sí, a mí me da 0.66. Ajá, sí. ¿Por qué sabía que iba a dar esto? Por lo que veíamos anteriormente, ¿verdad? De esta relación. Ya se las coloco por ahí, vamos a ver. De esta relación. Que es la relación que nos da el teorema de límite central. Veamos. De esta relación. Sabíamos que nos iba a dar 0.66. Entonces, ustedes pueden verificar esto también, ¿verdad? Es fácil de verificar. Digamos aquí, la varianza de las medias, que es exactamente esto mismo, lo pueden escribir así o así, varianza de las medias. Denota exactamente lo mismo. Entonces, aquí puedo poner que la varianza de las medias es igual, dice, a sigma cuadrado. ¿Quién es sigma cuadrado? Eso es para verificar esa relación. Sigma cuadrado fue el que sacamos al inicio, era 1.76, si ustedes lo recuerdan, el que sacamos en el Excel. 1.76, esa es la varianza de la población entre n, recuerdan que n es el 2, ¿verdad? N es el tamaño de la muestra, que es 2. Eso lo multiplicamos, va a ir multiplicado por aquí con este factor de corrección por finitud que se le llama. Esto solo se aplica, disculpen ahí el sonido, esto solo se aplica aquí cuando n mayúscula es pequeño, en este caso es 5, ¿verdad? Entonces, por eso lo ponemos así, 5 menos 2, entre aquí tenemos 5 menos 1. Entonces, al hacer eso, ustedes pueden hacerlo, y eso les debe dar 0.66, exactamente esto. Entonces, fíjense que yo llego a la misma respuesta haciéndolo con la fórmula que yo tengo, que es la que me da el teorema de límite central, o haciendo el procedimiento largo, que es hacer todo esto, yéndonos con la definición de lo que es la varianza, aplicándolo para lo que es la varianza de la media, ¿verdad? Varianza de una distribución muestral, le puedo poner aquí de media, ¿verdad? Porque aquí mi variable es la media. Y haciendo todo este procedimiento largo, yo llego a la misma respuesta, ¿verdad? Pero quizás ustedes no tengan, digamos, el tamaño de la población y solo dan de que son muestras de tamaño 2, digamos, o no tengan algún dato de aquí y ustedes no pueden aplicar esta fórmula directamente. Entonces, esta es como otra forma de llegar a ella, ¿verdad? Siempre y cuando usted tenga la distribución muestral de las medias, ¿verdad? Que es lo que se necesita para encontrar estos datos de acá. Se puede hacerlo de las dos formas, utilizando la fórmula que nos da el teorema de límite central o haciéndolo con todos los pasos. Recuerden que esto solamente se va a multiplicar cuando el n sea pequeño, ¿verdad? Cuando el n mayúscula sea pequeño en comparación del n minúscula. ¿Por qué? Porque digamos que yo tengo un n de 1000, aquí digamos mi n, un n es bien grande. Entonces, al final este cociente va a ser básicamente 1, entonces no va a influir en absolutamente nada en lo que yo tenga aquí. Entonces, esto, si el n mayúscula es grande, este factor o esta parte de aquí va a ser básicamente 1. Entonces, esto no va a influir en nada en esta parte de aquí. Es por eso que se les colocó ahí de que solamente sigma cuadrado entre n. Entonces, tengan en cuenta eso. Vic, Sí, bien. yo quería hacer una consulta de la otra, del otro, ¿cómo se llama? Fórmula de la varianza. Sí. ¿De cuántos números exactos del mayor? ¿Cuánto se tendría que usar? Veamos en la fórmula de la varianza, Sí, que en dijo, esto que están trabajando aquí. O en, no, que dijo que hay dos, ¿verdad? Y una se ajá, utiliza cuando hay números pequeños y la otra sí, cuando hay números ajá, grandes. sí.
Sí, veamos, pero esa es aquí, ¿verdad? Eso es en este n, ¿verdad? Cuando el n mayúscula es pequeño, Entonces entonces utilizamos esta fórmula. Y cuando el n mayúscula es grande, solo es sigma cuadrado entre n, solo eso, sigma cuadrado entre n, sin multiplicar esto. Cuando un n lo considera grande, se considera grande en la práctica cuando es mayor que 30. Ujú. Cuando es mayor que 30. ok, Ujú, sí. ok, gracias. Bueno, entonces esto es referente a esta parte de distribuciones muestrales, calcular medias y varianzas poblacionales y hacer la verificación, ¿verdad? Verificar aquí de que se cumple esto, ¿verdad? Que se cumple lo que nos dice el teorema de límite central. También se puede calcular la desviación estándar, ¿verdad? Similar a como lo veíamos anteriormente, es sacándole la raíz cuadrada a la varianza. Y esa sería la desviación estándar de la media, ¿verdad? Pero generalmente aquí utilizamos la fórmula de la varianza. Pero si les pidieran la desviación estándar, o calculan la varianza, ahí le sacan la raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces, solamente de que a esa desviación estándar más adelante, que sería como la desviación estándar de la media, se le suele llamar como error estándar de la media, o se le suele conocer como error estándar de la media. Ese va a ser bien importante para el cálculo en los intervalos de confianza. Vamos a obtener distintos distintos de esos valores para cada parámetro, cuando sea una media, cuando sea una proporción. Entonces, de ahora en adelante, si encuentran esta simbología, así se le conoce como error estándar de la media. En este caso, porque la variable es la media. Entonces, eso va a ser importante en los intervalos de confianza. Entonces, un ejemplo que relaciona un poco la distribución muestral de la media con la distribución normal es en este caso. Digamos, dice que el gasto promedio por mes en una tienda de abarrotes por cada cliente es de 2.350. Tiene una desviación estándar de 500 lempiras. Le dice, la distribución de las cantidades compradas, dice, sigue la distribución normal. Dice de que en el caso de una muestra de 64 clientes, dice, calcular algunas probabilidades. Fíjense que me pide la probabilidad de que la media de la muestra sea menor de 2.415 lempiras y de que después la probabilidad de que la media de la muestra sea superior a 2.250. En este caso, es bastante similar a los ejercicios que veíamos anteriormente. Si ustedes los recuerdan, los ejercicios de la distribución normal, donde les daban una media, una desviación estándar, y ustedes lo que hacían era utilizar la aplicación o el Excel para convertirlo, bueno, para encontrar esas probabilidades, para lo que se hacía en sí es una conversión, ¿verdad? De, de una variable X normal a una variable Z, ¿verdad? Que tuviera una distribución normal estándar. Entonces, ¿cuál es la diferencia en este ejercicio? ¿Cuál es la diferencia con los anteriores que nosotros veíamos? La diferencia es que ahora me preguntan la probabilidad en base a la media de la variable. Ya no es solamente cuál es la probabilidad, digamos, de que las calificaciones, si fuera un ejercicio de calificaciones, cuál es la probabilidad de que la calificación sea menor que 70, digamos. En algún ejercicio así, ya en esta parte sería cuál es la probabilidad de que la media de las calificaciones sea de tanto. Entonces, veamos, hay una diferencia, ¿verdad? Ya no se trabaja con la distribución, con la variable en sí, sino con la media de esa distribución. Entonces, esa es la diferencia con los ejercicios que teníamos anteriormente. Y va a haber una diferencia en la fórmula. ¿Cuál va a ser la diferencia? Del teorema del límite central nosotros sabemos esto y nosotros estamos asumiendo esto, siempre y cuando el tamaño de la muestra, en este caso, sea mayor que 30. Entonces, si n es mayor que 30, yo puedo utilizar esto sin ningún problema, pero si mi n no es menor que 30, entonces no se puede utilizar esto o no podría utilizar esto. Se puede utilizar en el supuesto de que nos digan de que mi variable sigue una distribución normal, que aquí me lo están diciendo, y aparte el tamaño de la muestra es grande, podríamos decir. Si le dan un tamaño de muestra pequeño, pero le dicen que su variable se distribuye normal, entonces sí puede hacer uso de esto. Son varias circunstancias en las que quizás nos vayamos acoplando más adelante, pero si su tamaño de muestra es pequeño, entonces puede hacer uso de ello siempre y cuando le digan que proviene de una distribución normal. Si no le dicen eso, no se puede hacer uso de esto.
Entonces, ¿qué fue a las conclusiones que llegamos anteriormente? Si se fijan, si le calculamos la raíz cuadrada a la varianza que era sigma cuadrado entre n, ¿verdad? En este caso ya porque tenemos una muestra grande, entonces aquí solamente es sigma cuadrado entre n. Y si le calculamos la raíz, se convierte en sigma sobre la raíz de n. Les decía de que le vamos a llamar desviación de la media, pero generalmente la vamos a conocer como error estándar de la media. Error estándar de la media. Entonces, tenemos estos resultados y en base a estos resultados calculamos mi nueva fórmula de Z, la nueva fórmula de estandarización de Z. Entonces, es exactamente la misma fórmula, solamente que en vez de X va X barra. Aquí en vez de solamente, antes teníamos que Z era X menos mu sobre la desviación, pero ahora es X barra menos la media de las medias sobre la desviación de las medias, o el error estándar de la media. Entonces, aquí solamente sustituyo. X barra pues queda así, que va a ser el valor que siempre me den acá, menos la media de las medias, es la misma media poblacional, la puedo dejar así. Y este error estándar de la media se convierte en sigma sobre la raíz de n. Entonces, debemos hacer esto primero aquí, que es diferente a como lo hacíamos anteriormente. Aquí ya involucra un tamaño de muestra. Entonces, ustedes pueden utilizar lo que hacían en Excel, solamente que le pueden colocar en el Excel la media, que es aquí 2350, pero no le colocan la misma desviación estándar, no le colocan esta de 500, sino que le colocan esta de acá. Y así se ahorran estar haciendo todo esto. Entonces aquí sería sigma sobre la raíz de n, que sería 500 entre la raíz de 64. Ese sería el valor que ustedes colocan como desviación estándar si utilizan el Excel. Entonces cambian la desviación estándar y así ya pueden utilizar la misma fórmula que teníamos anteriormente. Lo podemos comprobar aquí rápidamente. Si lo hacemos de esta forma, nos queda esto, digamos que 500 entre la raíz de 64 se va a convertir en mi nueva desviación estándar, por decirlo así, que es 62.5. Y lo hacemos similar a como lo habíamos hecho anteriormente. Aquí dice que la media sea menor que este valor. Entonces me piden la probabilidad de que la media sea menor que este valor. Entonces lo pasamos a Z y nos quedaría esta probabilidad, y esta la busco en la tabla normal, en la misma que teníamos anteriormente. Si ustedes lo quieren hacer en el Excel, lo podemos hacer también, solamente que va a cambiar la desviación estándar. Ya no le voy a colocar que es 500, sino 62.5, y vamos a llegar a esta misma probabilidad. Lo podemos ver por aquí. Veamos. Lo podemos ver por acá, se los puedo compartir. Vamos a ver de una forma rápida, porque creo que ya casi estamos sobre tiempo. Veamos. Voy a copiar esto de acá y lo vamos a hacer aquí para que lo veamos aquí. Ya se los comparto. Veamos. Y ya les comparto por aquí. Vamos a copiar algunas cosas. Por aquí. Y va a ser bien sencillo encontrar esta probabilidad aquí en el Excel, pero teniendo en cuenta eso, ¿verdad? Eso que les menciono. Entonces, aquí en el Excel, ustedes se van a ir siempre o van a tener siempre, como me piden la probabilidad menor que ese valor, entonces yo le voy a colocar distribución, ¿verdad? En este caso, no normal estándar, ¿verdad? Porque no está estandarizado, sino está en una distribución normal. Le coloco X, que sería el valor de 2415, 2415 la probabilidad que me piden la media es de 2350, 2350. La desviación estándar ya no sería 500, que era lo que me decía el ejercicio, sino que va a ser 62.5, que es el cociente de la desviación entre la raíz de n, ¿verdad? Incluso lo pueden colocar así aquí, ¿verdad? Pero ese resultado lo pueden hacer aparte y lo colocan aquí, ¿verdad? Entonces sería 62.5 y el acumulado le colocan verdadero. Le ponemos esto ahí. Y ahí está, ¿verdad? La probabilidad 0.8508, esta misma que tengo aquí, ¿verdad? Entonces, es exactamente lo mismo, solo que deben de tener cuidado en la desviación estándar.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya va involucrado un tamaño muestral. Esa es la gran diferencia, que ya va involucrado un tamaño muestral. Ahora esto va dividido entre la raíz de n. Y que sea superior a 2250, el mismo procedimiento. Pueden hacer exactamente el mismo procedimiento, solamente que esta es una mayor. Entonces recuerdan todo lo que veíamos de las mayores. ¿Qué pasa con los mayores? No las da directamente la tabla, deben de restarle 1 o trabajar con el simétrico. Entonces ustedes ya lo saben, lo único diferente es esto, ¿verdad? Entonces pueden llegar a esta respuesta sin ningún problema. 0.9452. Una mayor lo que hacen es o trabajan con el simétrico o le restan 1, ¿verdad? En este caso creo que sería mejor restarle 1, ¿verdad? Y pueden llegar a esta respuesta. Entonces, esto es distribuciones muestrales relacionados con una curva normal también, ¿verdad? Pero distribución muestral de media, donde ya hay un tamaño de muestra involucrado. Esa es la diferencia. Este caso no lo vamos a ver aquí, pero ustedes lo pueden ver, que es el caso de las proporciones. Si siempre se cumple lo mismo, que la medida de las proporciones es igual a la proporción y que la varianza de las proporciones es igual a esto que tenemos aquí. Pueden verlo, pero nosotros no lo vamos a ver con detenimiento. Vamos a utilizar quizás estas fórmulas para los intervalos de confianza, que las vamos a ver ya cuando veamos eso. Entonces, esto sería todo por hoy. Si no tienen ninguna duda, nos veremos el día de mañana. Entonces, que tengan una feliz tarde. Nos vemos, Lick. Bueno, ok. Nos vemos, Lee. Buen día, Nos licenciado. vemos. Muchas gracias. Feliz día. Gracias igual. Gracias, Lick.